Existe una música que al ser escuchada en cualquier parte del mundo nos alimenta el alma y hace vibrar nuestros corazones. Se genera por un conjunto de instrumentos tocados por una agrupación llamada mariachi. Los orígenes de la música del mariachi, según los expertos como Jesús Jauregui o el doctor Chamorro, también el doctor Álvaro Ochoa del Colegio de Michoacán, se habla de el origen del mariachi en las misiones religiosas en todo el Pacífico de México, donde los religiosos enseñaban artes y oficios a los indígenas y a los naturales de esta tierra, incluyendo algunas personas de origen africano, esclavos, y bueno, en aquella época se utilizaban muchos términos que ahora se consideran racistas, ¿no? Pero desde mulatos hasta indígenas fueron parte de los primeros mariachis. Hay vestigios para finales de los años 1700 donde se encontraron textos donde aparecen nombres, el origen étnico de cada persona y el oficio que desempeñaban y el instrumento que tocaban. Y entonces hay varios que coinciden con una instrumentación de mariachi. Dice fulano de tal, sastre, oficio, y toca violín. Fulano de tal, indígena, de oficio campesino, toca el arpa. Entonces se encuentra uno con grupos de 4 o 5 personas donde 2 tocan violín, uno toca el arpa, otro toca tambor o algún otro instrumento, y así es como, sin llamarse mariachis, surgen los primeros mariachis, muy apegados primero a la religión. Claro que hay un origen prehispánico porque los naturales de esta tierra fueron pueblos muy musicales, sobre todo con instrumentos como los tambores y los silbatos de viento, pero los instrumentos cuerdófonos son los que le dan el sabor auténtico al mariachi. Entonces los instrumentos de cuerda llegan con la conquista española. El término mariachi es de origen incierto, pero se cree que se trata de una palabra coca. Otra versión indica que mariachi es una palabra mestiza, que los habitantes de Cocula crean para adorar a la Virgen de la Pila. Una tercera versión indica que mariachi deviene del francés mariage, matrimonio, que durante la llamada Guerra de los Pasteles, en el periodo de 1838 y 1839, era la manera en que los franceses designaban no solo las bodas en México, sino a la música de dichas celebraciones. El origen de la palabra mariachi, primero de entrada estamos mal porque hablamos de mariachi, pero auténticamente o antiguamente se decía mariache. Entonces se puede decir mariachi y mariache. Hay un libro del doctor Álvaro Ochoa que habla precisamente de eso y dice del mariache al mariachi. Entonces hay una discrepancia, errores históricos. Por ejemplo, un gran error es considerar que es de origen francés, porque para cuando se dio la invasión francesa en México, ya en la Carta Rosa Morada ya tenía 2 años de haberse escrito. Entonces, si se habla en la Carta Rosa Morada de los mariachis como un grupo de gran tradición en la zona, por lo menos estamos hablando de 50 o 100 años anteriores al momento en que se escribe la carta. Entonces muy distante del origen francés de la palabra. De la palabra coca igual, no hay un testimonio fehaciente que nos pueda indicar que viene del coca. Igual también ha habido algunas otras distorsiones como de la lengua otomí, que tampoco es un antecedente cierto, pero sí hay un antecedente yuto-azteca de la palabra mariachi que habla pues de un antecedente prehispánico de la palabra, pero no hay un contexto bien determinado. Sea cual sea el origen de la palabra, lo cierto es que en el siglo XVI surgió una música extraña, confusa, híbrida y conmovedora. Es a lo que hoy le llamamos son de fandango, mientras que en España era un baile popular muy difundido. En México era un baile campesino. El mariachi es multinaciente, es decir, nació simultáneamente en dichas partes, producto de una geografía y de un proceso de evangelización religiosa y cultural. Como instrumentos básicos del mariachi, sobre todo el mariachi moderno, podríamos estar hablando del guitarrón y la vihuela. El guitarrón es un instrumento
que fue creado en Cocula, Jalisco. De eso sí hay datos muy precisos, donde el guitarrón se crea en Cocula, Jalisco, y la vihuela también, hay datos que la ubican en la región de Cocula. La vihuela en sus principios era una concha de armadillo ahuecada y se le ponía todas las cuerdas y el diapasón de una pequeña guitarra, y así es como surge la vihuela. Ese contexto cóncavo de la concha de armadillo le da una sonoridad muy especial a la vihuela. Posteriormente se hizo de madera y es lo que le da un sabor muy auténtico al mariachi. Para el siglo XVII, este tipo de música se expandía y ya era muy popular en las haciendas de la zona del Pacífico. Para el siglo XVIII, se viene influenciado por la cultura francesa e italiana que migraban de Europa, alterando la cultura popular. En esta época, ya el son campesino defendía su esencia, las cuerdas. En esta misma época se empezó a denominar jarabe, guapangos, al son mestizo o sonecitos del país. Para finales del siglo ya se bailaban danzas como el zapateado, boleros, polcas, fandanguillos y jarabes. Una parte fundamental del mariachi es la indumentaria. La indumentaria del mariachi tradicional o el mariachi antiguo es de origen normalmente campesino, rural, guarache o descalzo la persona, calzón de manta, un paliacate y sombrero de soyate o de palma. Algo muy austero porque la mayoría de los primeros mariachis eran personas de hacienda del campo, que al terminar su labor en el campo, en la noche pues agarraban su instrumento musical, se acercaban a la iglesia o en la misma hacienda, pues empezaban a practicar la música y era una forma de entretenerse. Y para 1905, el entonces presidente de México, don Porfirio Díaz, era un gran aficionado a la música del mariachi. Él sus vacaciones las pasaba muchas veces en Jalisco, en Cocula, en Lagos de Moreno, y ahí conoció él, sobre todo en Cocula, a los mariachis. En una ocasión, con motivo del cumpleaños de Porfirio Díaz, el hacendado de Cocula decide mandarle un regalo, y de regalo le manda al mariachi para que le toque en su cumpleaños. Pero los mariachis le dicen al hacendado: oye, ¿cómo vamos a ir así? Con calzón de manta, guaraches, descalzos, pues nos vemos muy mal si vamos a tocar para el presidente de esta forma. Y ahí es cuando el hacendado decide vestirlos de caporal. Entonces van con su traje de caporal. ¿Qué es un traje de caporal? El traje de charro está dividido en traje de caporal o de faena, que es con el que trabajan en el campo, media gala, gala y gran gala. Entonces, en un principio, el traje de charro del caporal fue también traje de charro para los mariachis tradicionales, como hasta el año de 1935, 1940. Ahí es un parteaguas en la historia del mariachi. Es en esa época cuando nace el cine de oro nacional, donde se da el boom de nuestra época de oro en el cine, donde el mariachi adopta con más fervor el traje de charro, pero también es la primera vez que Blas Galindo presenta sones de mariachi en Nueva York, en la Feria Mundial de Nueva York, con esa orquestación y con la música del mariachi combinada con la música sinfónica. Es cuando la música del mariachi toca los mejores escenarios, y puede decirse que en México la toman en cuenta como lo que es, como una gran música y como un gran tesoro cultural para México. Ahí es un parteaguas, porque también se habla de ese cambio del mariachi antiguo, que no incluía trompetas, al mariachi moderno, que para alrededor de 1938 empieza a incluir trompetas. ¿Por qué? Porque la música que estaba funcionando alrededor del mundo en aquella época era una música muy sonora, Glenn Miller, todo ese tipo de música que incluía muchos instrumentos de viento, y se habla de otros mitos urbanos, pero la música del mariachi siempre ha tenido instrumentos de viento. Ya hay vestigios de trompetas, de flautas, que siempre han estado dentro del mariachi, pero para esa época es cuando entra la música de trompeta al mariachi. Es durante el siglo XIX que vemos nacer el mariachi actual, en la Sierra Occidental, lo que hoy es Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán. El
mariachi moderno ha estado presente en la vida de los mexicanos, en bautizos, en primeras comuniones, en velorios y en matrimonios. Entonces es muy difícil que muera el mariachi porque lo traemos en la sangre, en nuestra esencia. Y sobre todo también en la parte de los mariachis tradicionales, que no dejemos de disfrutar de los mariachis tradicionales, que nos acerquemos a los mariachis tradicionales si no conocemos esos mariachis. Cuando alguien diga algo de un mariachi tradicional hay que escucharlo, es diferente, es algo muy diferente. Hay mucha gente que dice, el mariachi tradicional suena desafinado. No, el mariachi tradicional normalmente está afinado una octava abajo, por eso suena diferente. Pero una vez que lo escuchas y lo disfrutas, se te vuelve algo adictivo. La música del mariachi, tanto moderno como tradicional, son patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Los 27 de noviembre festejamos este gran acontecimiento. El gobierno del estado desde hace ya varios años también instituyó el Día Estatal del Mariachi el 27 de noviembre. Pedimos que los ayuntamientos del interior del estado de Jalisco nombren al 27 de noviembre en sus cabildos como Día Municipal del Mariachi. Tlaquepaque ya lo hizo, y hago una invitación a los ayuntamientos que nos hagan el favor de nombrar el día 27 de noviembre como Día Municipal en cada uno de sus municipios, para que siga floreciendo la música del mariachi por mucho, mucho tiempo.